Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar del espeluznante caso de Oleg Sokolov. El 9 de noviembre de 2019, este prestigioso historiador ruso fue rescatado de las gélidas aguas del río Moika en San Petersburgo tras haber sufrido una caída propiciada por su estado de embriaguez. El profesor, a punto de ahogarse, es rescatado con una severa hipotermia. Cuando el equipo de rescate de la policía inspecciona la mochila que Sokolov llevaba colgada al hombro, se hace el horror. Los agentes allí presentes se quedan atónitos ante el macabro hallazgo. Oleg Sokolov es puesto bajo custodia policial y días después confiesa un crimen terrible. Uno de los aspectos más interesantes de este caso es la excéntrica personalidad del autor material de los hechos. El profesor universitario, conocido internacionalmente en el ámbito académico por su extenso conocimiento acerca de la figura de Napoleón Bonaparte y sus verosímiles recreaciones históricas de las que forma parte activamente, desarrolla una obsesión desmedida por el estadista francés, al punto que termina creyéndose la reencarnación del emperador. En sus ratos libres, Sokolov se viste de Napoleón y recrea escenas de batalla en las que lidera a las tropas francesas. Tras su detención, los aspectos más sórdidos de la personalidad de Oleg Sokolov salen a la luz, dibujando la imagen de un hombre arrogante, autoritario y con un largo historial de violencia. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Oleg Sokolov nace en el seno de una familia humilde el 9 de julio de 1956 en la entonces llamada Leningrado, actual San Petersburgo. Desde la más tierna infancia despunta como un estudiante brillante, mostrando especial interés por la historia y la literatura. En 1979 se gradúa en Física e Ingeniería en el Instituto Politécnico de Leningrado. 5 años más tarde, en 1984, amplía sus estudios, graduándose con honores en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Estatal de Leningrado. En el año 2000 consigue una plaza como docente en la Facultad de Historia de la Universidad de San Petersburgo. Oleg Sokolov, ávido investigador, muestra predilección por la historia militar europea, concretamente la que se desarrolla entre el siglo XVII y principios del siglo XIX en el país galo. Durante su extensa carrera académica, publica varias obras sobre Napoleón y sus campañas militares que le hacen ascender a la categoría de eminencia en el campo de la historia militar francesa. Una de sus publicaciones más aclamadas, El ejército de Napoleón, fue traducida al francés en 2003. Ese mismo año, por su ardua labor como investigador de la figura del emperador francés, Oleg Sokolov es condecorado con la Orden de la Legión de Honor en grado de caballero, una de las más importantes distinciones francesas. Asimismo, imparte clases como profesor visitante en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Sokolov siente una gran fascinación por la figura de Napoleón. De él destaca su carisma, heroísmo y capacidad de liderazgo. La admiración que le profesa raya la obsesión. Entre otras cosas, el profesor se hace conocido dentro y fuera de su país natal por las pomposas recreaciones históricas del ejército del emperador francés y las fiestas temáticas dedicadas a la era napoleónica. En su tiempo libre, Oleg disfruta vistiéndose de mariscal junto a sus amigos de la sociedad histórica, simulando librar grandes batallas. En 2013 y 2015, el profesor ruso participó en 2 recreaciones que tuvieron lugar en la ciudad de Zaragoza y no dejó muy buena impresión a los organizadores. Sokolov, de carácter arrogante y bastante irascible, trató de manera brusca a los caballos y tuvo actitudes machistas hacia las mujeres que participaron en el evento. Por todo eso, fue vetado de futuros eventos. En la universidad donde imparte clase, Oleg Sokolov tiene fama de tener mal carácter. Sus alumnos le recuerdan como un profesor tremendamente exigente, vehemente y con poca capacidad para aceptar las críticas. Su puesto en la facultad no está exento de polémica. La debilidad de Sokolov por las mujeres jóvenes es vox populi. A pesar de estar casado, el profesor no desaprovecha la oportunidad de seducir a sus alumnas. Oleg no oculta sus escarceos en público, más bien todo lo contrario. Le gusta presumir de sus conquistas en el ámbito universitario. Para muchos estudiantes, su comportamiento es totalmente inaceptable, ya que consideran que Sokolov abusa de su poder e influencia para engatusar a sus pupilas para después favorecerlas en detrimento de otros alumnos.
Aunque ese es el sentir general en la Facultad de Historia, pocos se atreven a cuestionarle públicamente por temor a represalias. Anastasia Yashchenko llega a San Petersburgo desde la ciudad de Krasnodar, al sur de Rusia, con la intención de iniciar sus estudios universitarios. La joven es una apasionada de la historia del teatro, considerada una estudiante brillante por sus profesores. Sus compañeros de universidad la describen como una chica reservada, amable y con un gran afán de superación. Las clases de Oleg Sokolov la impresionan profundamente. Anastasia admira la vehemencia y entusiasmo del profesor. Pronto comienza a desarrollar la misma pasión por Napoleón Bonaparte y sus proezas militares. Después de varios meses de cortejo, Anastasia comienza una aventura amorosa con su profesor. Sokolov, de 60 años, es casi 40 años mayor que ella. Sus padres no le dan su beneplácito, creen que la diferencia de edad es demasiado grande y que no le conviene, pero ella hace oídos sordos y decide seguir adelante. De hecho, mantiene una relación sentimental con él durante más de 3 años. A pesar de seguir casado, Oleg Sokolov le pide a su joven amante que se mude a su segunda residencia, un lujoso apartamento en el centro de San Petersburgo. Anastasia, estudiante de doctorado, le ayuda a realizar tareas de investigación para sus libros y es coautora de algunas de sus obras. Juntos acuden a recreaciones históricas y fastuosos eventos vestidos de época como Napoleón y Josefina, donde se les puede ver charlando animadamente, bailando entre risas y bebiendo champán. La pareja no puede ocultar la química que existe entre ellos. A medida que la relación se consolida, los amigos de Anastasia se percatan de que la joven interactúa cada vez menos con ellos. Sokolov monopoliza su tiempo y comienza a controlar cada paso que da. Anastasia no puede hacer nada sin consultárselo antes a su pareja. Aunque al principio le atrajo su carácter excéntrico, con el paso del tiempo, la joven se replantea su relación con el profesor. Sokolov continúa casado y no tiene ninguna intención de dejar a su segunda mujer, quien es conocedora de su aventura con Yashchenko. Además, la estudiante no mantiene una buena relación con los hijos de su pareja, quienes por razones obvias no terminan de aceptarla. El 9 de noviembre de 2019, Oleg Sokolov es rescatado de las aguas del Moika en estado de embriaguez. Los agentes de policía deducen que ese es el motivo por el cual se ha caído al río. El profesor apenas es capaz de articular palabra. Nada de lo que dice tiene sentido. De hecho, sufre una severa hipotermia y es llevado al hospital inmediatamente. Sokolov lleva una mochila al hombro y la policía la abre para inspeccionar su contenido. Es entonces cuando comienza la investigación de uno de los crímenes más horrendos de los últimos años en Rusia. En el interior de la bolsa, envueltos en un paquete, hallan los brazos de una mujer y un arma. Lo peor está todavía por llegar. Cuando la policía se persona en el apartamento del profesor, encuentra la cabeza de Anastasia Yashchenko. Ese mismo día, Oleg Sokolov es puesto bajo custodia policial en el hospital por el asesinato de su pareja. El profesor no tarda en confesar. Ante las autoridades, reconoce que la madrugada del 7 al 8 de noviembre disparó 4 veces a Anastasia y que, preso del pánico, la cortó en pedazos con la ayuda de una sierra. Posteriormente, saldrían a la luz unas imágenes procedentes de una cámara de vigilancia cercana a su domicilio en las que se le puede ver arrojando 2 bolsas al río Moika. Otra cámara perteneciente a un establecimiento capta las imágenes del profesor comprando una sierra de mano. Según su versión de los hechos, actuó en defensa propia, ya que tras una fuerte discusión, Anastasia le amenazó con un cuchillo. Pese a que afirmó estar arrepentido, Sokolov culpó veladamente a Anastasia de lo sucedido, afirmando que era un lobo con piel de cordero y que terminó convirtiéndose en un monstruo debido a los celos patológicos que le tenía a sus hijos. Oleg Sokolov confiesa a la policía que tras deshacerse del cuerpo de su amante, tenía previsto quitarse la vida en un lugar emblemático de San Petersburgo, el Fuerte Alexander, vestido de su admirado Napoleón Bonaparte. Tras la muerte de Anastasia Yashchenko, afloraron las numerosas quejas que Oleg Sokolov había acumulado durante los años que trabajó como profesor. Varios estudiantes pusieron en conocimiento en la universidad el comportamiento inapropiado del profesor, pero el decano hizo caso omiso, posiblemente por la posición privilegiada de Sokolov, miembro de la élite intelectual rusa y con conexiones en el Kremlin. El brutal crimen conmociona a la opinión pública y muchos se preguntan cómo es posible
que Oleg Sokolov lograra mantener su puesto en una de las universidades más prestigiosas de Rusia a pesar de su historial de acoso y conducta inapropiada con sus alumnos. El testimonio más reseñable fue el de una exalumna que en 2008 mantuvo un breve romance con el profesor. Esta estudiante describe el inicio de su relación con Sokolov como un cuento de hadas. Al principio, este se comportó como un auténtico caballero, repitiéndole que ella era la mujer de su vida. Le cuenta que es viudo, pero no entra en detalles acerca de la muerte de su esposa. Posteriormente, descubriría que todavía estaba casado. La joven le describe como un hombre galante, atento y tremendamente intelectual, capaz de mantener conversaciones interesantes durante horas. El testimonio de esta mujer es de suma importancia, puesto que revela detalles de la personalidad controladora de Oleg Sokolov. La estudiante aseguró que el profesor la anuló psicológicamente, alejándola progresivamente de todos sus seres queridos. De hecho, le prohibió terminantemente comunicarse con ellos sin su consentimiento. Lo peor llegó cuando decidió poner fin a la relación. Cuando acudió al apartamento para recoger sus pertenencias, Sokolov, después de atarla a una silla, la golpeó en reiteradas ocasiones y la amenazó con desfigurarle la cara con una plancha caliente. Aunque la joven denunció los hechos ante la policía y lo comunicó a la universidad, la denuncia no prosperó y el profesor siguió dando clase. El historial de abuso de poder y comportamiento agresivo hacia sus alumnos por parte de Sokolov está ampliamente documentado en la Universidad de San Petersburgo. En una ocasión, un estudiante le preguntó durante una conferencia acerca de las acusaciones de plagio que otro experto en Napoleón había vertido sobre él recientemente. Sokolov entra en cólera ante la insinuación e incita al resto de los estudiantes presentes a que lo agredan y posteriormente le veta de futuras conferencias. Este alumno aseguró haber sido golpeado y presentó una queja formal contra el profesor, pero una vez más la universidad declinó amonestarle. El asesinato de Anastasia Yashchenko causó una gran conmoción en la ciudadanía rusa. Cientos de manifestantes salieron a la calle para exigir que se depuraran responsabilidades. La Universidad de San Petersburgo, alma mater de Vladimir Putin, estuvo en el ojo del huracán, ya que muchos consideraron que las autoridades hicieron caso omiso de las numerosas quejas que los alumnos presentaron durante años. Este crimen puso de manifiesto la problemática de la violencia contra las mujeres en Rusia y la ausencia de una ley contundente para combatirla. Grupos feministas recalcan la pasividad de las autoridades ante el acoso y la violencia de género. Como dato, se estima que en Rusia únicamente el 12% de las mujeres denuncia y, lo que es peor, solo un 3% de los casos llegan a los tribunales. En enero de 2017, la ley concerniente a la violencia de género cambió con el beneplácito del presidente Putin. Varias formas de violencia machista fueron despenalizadas, lo cual causó una gran controversia. Bajo la nueva ley, y formalmente denominada como la ley de la bofetada, si un hombre maltrata a su mujer o cualquier otro miembro de la familia, y estos no requieren hospitalización, no tendrá que ir a la cárcel durante 2 años, como ordenaba la antigua legislación. Actualmente, las sanciones oscilan entre los 400 euros y 15 días de prisión. Muchos políticos sostienen que la nueva ley protege la unidad familiar, evitando que la policía o la justicia se entrometa en asuntos familiares. Grupos feministas rusos alegan que esta nueva postura respecto a la violencia machista actúa como medida disuasoria y, como consecuencia, muchas mujeres deciden no denunciar a sus agresores. La madre de Anastasia, Galina Yashchenko, declaró que su hija estaba harta del control que Sokolov ejercía sobre su vida. La joven le había comunicado al profesor su intención de poner fin a la relación, lo cual probablemente fue el detonante del crimen. Sergei, el hermano de Anastasia, fue una de las últimas personas que habló con ella. Detalla que la joven tenía previsto ir a una fiesta de cumpleaños de un compañero de universidad y que su pareja no se lo tomó demasiado bien debido a sus celos patológicos. Según sus propias palabras, Sokolov la agredió físicamente, por lo que decidió marcharse, pero al poco tiempo regresó a la vivienda donde finalmente perdió la vida. Como parte de la investigación criminal, Oleg Sokolov fue llevado hasta su lujoso apartamento en San Petersburgo para recrear cómo terminó con la vida de su amante. Con casco y chaleco antibalas por temor a represalias, el profesor detalla minuciosamente la noche del crimen. En un momento de descuido, Sokolov toma una espada napoleónica de uno de sus escritorios e intenta quitarse la vida sin éxito,
ya que reducido por los agentes de policía. La defensa del asesino confeso sostiene que el profesor actuó en defensa propia, llegando a afirmar que nunca antes había sido violento con una mujer. Una de las explicaciones más inverosímiles que ofrece la defensa es que Sokolov asesinó a Anastasia debido a que esa noche había luna llena. Según su abogado, es un hecho médico probado que enfermedades como la esquizofrenia suelen iniciarse en esa fase lunar. Actualmente, Oleg Sokolov se encuentra a la espera de juicio y se enfrenta a la pena máxima, 15 años de cárcel. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dadle a like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.